Bien, muy buenos días. Bienvenido a este webinar de Frontal Trust. Hemos estado en contacto con muchos de nuestros clientes respondiendo preguntas, consultas sobre productos y servicios que manejamos para ustedes, intentando orientar respecto de nuestra visión sobre los efectos de esta pandemia en el mundo de los activos alternativos. Antes de comenzar, quiero reconocer que estamos en un periodo bastante único para cualquier habitante de este mundo, y nuestra preocupación, por supuesto, que está con los enfermos, la familia de los fallecidos, la gente más susceptible de contraer este mal, pero sobre todo con los cientos de miles de chilenos que están comenzando a sufrir los efectos de la cesantía y penurias económicas. Pero la naturaleza de esta conversación hoy día está centrada en los impactos económicos y sociales, y me concentraré en eso desde ahora en adelante. Hemos sido testigos en los últimos 6 meses donde la incertidumbre se tomó la agenda país y ha tenido consecuencias bastante negativas en la economía y los negocios. Los efectos adversos que se venían sintiendo desde antes de esta pandemia se están observando hoy día con fuerza en el empleo, inflación y tipo cambio, por nombrar algunas. El gobierno ha anunciado 2 paquetes importantes de medidas por más de 20.000 millones de dólares para apoyar empleos que dan las miles de empresas, a lo que sumó un plan de protección laboral con el proyecto de suspensión del vínculo trabajador-empresa, y así poder proteger los contratos de trabajo de miles de trabajadores. Por su parte, el Banco Central reaccionó con una política monetaria bastante expansiva, recortando la tasa política monetaria al mínimo técnico de 0,5% anual, pero aún no hay medidas más audaces. Respecto del mundo, no voy a hacer un repaso de lo que ustedes pueden informar en forma natural por los medios, pero sí me gustaría destacar unos pocos puntos o noticias que bajo nuestro punto de vista merecen una mirada especial. Primero, Bloomberg Economics, para hacer una referencia al tamaño del daño, estima que esta pandemia le va a costar al mundo 2,7 trillones de dólares. Eso es equivalente al PIB completo del Reino Unido. Sin embargo, es muy difícil predecir, porque el modo como se enfrente la crisis dependerá en gran medida de factores biológicos, por supuesto que desconocidos completamente, pero también de la voluntad de trabajo conjunto de los líderes políticos de las grandes potencias, China, Estados Unidos y países de Europa, que hasta el momento eso no lo han demostrado. Tercero, desarrollar una vacuna se sabe que tomará al menos 12 meses, y a pesar de que hay noticias positivas respecto a los beneficios del uso de algunas antiguas drogas para el tratamiento de la malaria, la opinión de expertos es negativa, pues las pruebas no han superado los estándares más rigurosos. Por lo tanto, al parecer todavía estamos lejos del remedio. Sin embargo, en la nota más positiva, mirar datos de China como la primera economía en recuperación post-COVID-19 da esperanza. Lo que tienen en pantalla ahora, buscando algunas pocas de cifras disponibles que estén ultra actualizadas, es decir, con marzo 2020 completo, vemos, por ejemplo, que en el caso de ventas de automóviles en China, se vendieron 1,43 millones en marzo, muy por sobre las 310.000 unidades de febrero y acercándose al promedio más o menos 2,1 millones, que es el promedio de los últimos 2 años. Y en la siguiente vemos el índice de nuevas órdenes de compra, en que también agradablemente vemos marzo del 2020, la última barra a la derecha, que es el mayor índice de los últimos 12 meses. Es bien importante destacar también que los eventos en el mundo se están moviendo a una velocidad sin precedentes. Por lo tanto, es necesario ser cuidadosos con el análisis sobre patrones históricos y la esperanza de repeticiones. Ahora es todo mucho más rápido. En cuanto a velocidad de contagio, como ven en pantalla, en 1 de diciembre, el primer caso de contagio en Wuhan,
6 semanas después se cierra la ciudad y se supone que salieron anteriormente 5 a 7 millones de personas que fueron las que iniciaron el contagio. El 15 de enero se detecta la primera infección en Estados Unidos. Por lo tanto, en resumen, el virus se expandió globalmente en 6 semanas, lejos de cualquier precedente histórico. En cuanto a los mercados, haciendo alguna referencia a las bolsas, que normalmente son los índices de precios que anticipan en mejor medida las crisis o los periodos de boom, vemos también que el Standard & Poor's cayó 34% en solo 23 días de trading. El IPSA, por su parte, mismo 34% en otros 16 días de trading. Y en cuanto a recuperación, el Standard & Poor's, tomando una ventana de tiempo en las semanas anteriores, recuperó la mitad en solo 13 días de trading, y por el lado chileno, 69% en 16 días de trading. O sea, hasta el momento, y es un tema que con seguridad Rodrigo Valdés lo va a exponer mejor más adelante, el mercado bursátil le está mostrando una V corta aguda. Y en cuanto a políticas públicas, también mucha rapidez. La Fed tomó 12 días en bajar la tasa de los Fed Funds a 0,025 versus 2 meses, que fue lo de la crisis financiera 2008. Y en lo referente a estímulo fiscal, en Estados Unidos las primeras 3 fases tomaron 4 o 6 semanas desde los primeros signos de pandemia, lo que se compara con 8 meses en la crisis financiera 2008, cuando la ley de ayuda y el paquete de estímulo fiscal básicamente pasó a ser ley o fue promulgado en febrero del 2009. Y recuerden que el momento más bajo de las bolsas fue tipo 10-15 de marzo del 2009. Bueno, a continuación me referiré a algunas de nuestras áreas de negocio. No tengo la posibilidad de entrar en detalles particulares ni en los efectos específicos, ni menos proyecciones de cada uno de ellos, puesto que la información debe ser entregada públicamente a través de estados financieros, hechos esenciales o asambleas de aportantes. En el mundo inmobiliario, voy a separar entre la situación de Estados Unidos, Chile, Perú, en vivienda, y bodegas. En cuanto a Estado, parto por Estados Unidos. Los cambios en las valorizaciones de bienes raíces van a estar influenciados principalmente por cambios a corto plazo en las proyecciones de cobro de arriendos y vacancias. A diferencia de otras crisis anteriores, los cambios en valorizaciones pensamos que van a estar menos afectados por efectos del mercado de capitales. O en simple, los cap rates actuales, el cap rate es el arriendo medido como porcentaje del valor del bien raíz, hoy día están en niveles de Treasury más 400, 450 puntos, que es algo mucho más holgado que en las crisis anteriores. Por eso, si es un poco complejo lo de la pantalla y tengo poco tiempo, en general pensamos que este periodo de crisis se debería parecer más al observado en la crisis de comienzos del año 2000, que es lo que aparece en la mitad del gráfico. En el caso de vivienda en Chile, en general se han observado disminuciones en ventas como resultado de la cuarentena y también por las precauciones que han tomado las empresas inmobiliarias buscando no exponer innecesariamente a sus colaboradores, muchas a la venta cerrada. La Cámara Chilena de Construcción ha afirmado que las ventas en el año podrían caer más o menos 28-30%. Y por el lado de las cuarentenas establecidas en las semanas anteriores, se detuvieron alrededor de 300 obras en Santiago. Lo que puede representar aproximadamente un 30% del total. Recordemos que en general, en cuanto al empleo, vivienda representa más o menos 4/5 de todo el empleo de la construcción en Chile. Entonces, desde el punto de vista macro, esto es bien significativo. Y hemos notado también mayor restricción crediticia en el otorgamiento de crédito hipotecario. Sin embargo, este sector destaca por tener múltiples segmentos que se comportan bastante distintos. No es raro que unos suban y otros bajen. Así, creemos que en general los precios de los departamentos, y aquí me la estoy jugando harto, de menos de 3.000, 4.000 UFs, van a continuar, a pesar de la crisis, con valores al alza. La banca va a continuar poniendo más restricciones a los créditos hipotecarios. Las propiedades de valores altos, digamos de más de 10.000 UF, sí pensamos que van a estar fuertemente castigadas en precio. Lo mismo para la segunda vivienda. Y también va a haber más oferta de vivienda usada
y también la oferta de vivienda nueva continuará disminuyendo. Este es un tema que en particular en el Mercurio hoy día el presidente de la Cámara de la Construcción lo toca con bastante detalle. En el caso de Perú, de vivienda, la Asociación de Empresas Inmobiliarias es un poco más pesimista, desestima categóricamente la tendencia al alza de los precios que se venía observando, y lo mismo que las unidades en venta. Lo que se estima en general, en cuanto a unidades, que este año debería ser menor en más o menos un 30%. Sin embargo, nosotros pensamos que estas cifras deberían tener o podrían tener un sesgo al alza en la medida que la oferta, como es lo que estamos observando, se siga contrayendo. En cuanto a bodegas en Chile, en general estamos mirando el vaso medio lleno, en circunstancias que la tendencia a observar será un movimiento del comercio desde puntos de venta público a mayor utilización de e-commerce, lo que conlleva en general mayor demanda por bodegas. Saliendo ahora del mundo inmobiliario, en deuda privada, en nuestro caso particular, como Frontal Trust, tenemos una variedad de exposiciones: capital preferente, créditos a empresas, facturas, y en general los resguardos tomados con garantías exógenas y colchones de capital generosos, no nos hacen ver ninguna alerta todavía, y en general estamos monitoreando con especial cuidado todo el desenvolvimiento. Y por último, en infraestructura, me ciño al hecho esencial comunicado hace 2 días, en que se señaló que durante el periodo comprendido entre el 13 al 31 de marzo, básicamente cuarentenas, el tráfico registrado en Vespucio Norte fue menor en un 34% versus el mismo periodo del 2019, y durante el mes completo la disminución en Vespucio Norte fue un 20% versus el mismo mes del 2019. Bueno, es así que en este ambiente tan complejo le hemos pedido a Rodrigo Valdés que nos ayude a dilucidar los escenarios más factibles que enfrenta la economía chilena, y lo hemos invitado para que nos ayude a responder 7 preguntas que consideramos clave en este momento. ¿La economía chilena tiene capacidad resiliente para recuperarse, como indica el Banco Central? 2, ¿cuáles son los efectos en las variables críticas de la economía, tipo de cambio, inflación, tasa de interés? ¿Cuáles serán los efectos económicos que tendrán, sectores económicos que tendrán más impactos profundos, probablemente negativos, o que les costará más recuperarse? ¿Más deuda fiscal o más ahorro en el aparato público? ¿Sigue siendo el minuto de reformas estructurales a la economía, como la previsional, salud, etcétera? ¿Los planes de ayuda que ha anunciado el gobierno son suficientes para la crisis o quedan más instrumentos disponibles? Y por último, ¿cuáles son los efectos esperados del resto del mundo sobre nuestra economía? Si tienen preguntas, por favor usen el icono preguntas y respuestas o Q&A en su barra, según como lo tengan configurado, que en mi caso está abajo en la pantalla. Y bueno, desde ya agradecemos a Rodrigo por haberse tomado el tiempo para estar junto a nosotros esta mañana, y sin mayor introducción los dejo junto a él. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias, Andrés, por la introducción. Lo que quiero hacer en esta presentación básicamente es tratar de contestar las preguntas que hacía Andrés, pero en un orden algo distinto. Quiero primero partir de una breve reflexión de la macroeconomía del virus. ¿Qué sabemos, qué no sabemos, por qué esto es tan distinto? En segundo lugar, hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, algunas características específicas de este ciclo que son particulares de este ciclo. En tercer lugar, revisar brevemente la respuesta económica que estamos teniendo en Chile y qué veo yo que falta y qué sobra, o cuáles son los siguientes pasos que hay que dar. Voy a pasar después a algunas proyecciones para este año y el próximo en Chile. Y por último quiero contarles de un par de aprendizajes de episodios históricos también que iluminan cómo debiese ser una respuesta. Y al final tenemos un rato para Q&A
como decía Andrés, se puede usar este icono para hacer preguntas que tiene el sistema. Bueno, déjenme entonces partir por el tema de la macroeconomía de esto. Y es bien simple, ¿no? Y supongo que varios ya lo han pensado, lo han visto, pero creo que es importante tenerlo en mente. Lo que está sucediendo hoy día, básicamente, es que hay una función de producción agregada de la economía que junta trabajo, junta capital, otros insumos y produce PIB. Y el shock que estamos viendo es básicamente que la autoridad o la propia gente, algunas veces la propia gente, pero la autoridad con más intensidad, limita cuánto se pueden usar esos inputs, sobre todo trabajo, pero algo también de capital. Y por lo tanto hay una restricción muy evidente de que se puede producir menos simplemente. Este tipo de shock es fundamentalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El típico shock que nosotros tenemos en nuestros ciclos de los últimos muchas décadas, quizás con alguna diferencia con el shock del petróleo, pero igual, es que el PIB se desacelera porque la demanda interna, la demanda externa se debilitan. Básicamente la inversión o el consumo tienen algún problema por expectativas, por shocks de algún tipo, y eso hace que se produzca menos. Entonces, esto es una configuración de la macroeconomía muy distinta. Buena parte del shock está hecho por la propia autoridad que decide que no se pueden usar estos insumos. Esto es la parte primaria. Por supuesto, hay una parte secundaria que hay fricciones en la economía y se propaga este shock hacia el resto con nuevas cosas, ¿no? Hay primero un problema de demanda interna después, porque hay menor ingreso, menor riqueza, hay miedo de la gente que consume menos, invierte menos. Eso puede estar sucediendo ya hoy día, pero creo que es bastante secundario respecto de la discusión previa, de que el shock primario, de nuevo, es un tema de insumos que no se pueden usar. Lo que sí se puede complicar esto es que hay personas sin ahorros y con graves restricciones de liquidez, y uno se pregunta si pueden no trabajar. Y por lo tanto, lo que quiere hacer la autoridad, que es básicamente este alejamiento social, puede no funcionar. Y ese es uno de los grandes temas que podrían hacer más larga la cuarentena o hacerla más ineficiente. Segundo gran tema es que el crédito en general se hace más difícil porque todo el ambiente económico es más riesgoso, todo el sistema bancario ve con malos ojos, digamos, a los clientes y por lo tanto el crédito se hace más difícil. Las empresas podrían quebrar si no tienen ayuda de algún tipo, si no tienen acceso a crédito. Algunas están funcionando normalmente, se estima que del orden de un tercio de las economías tienen que seguir funcionando a toda máquina, básicamente, porque siguen los servicios públicos básicos, los supermercados, etc. Pero hay muchas empresas que simplemente no tienen ingresos. Es difícil ver un porcentaje preciso de cuáles son las de que de verdad sufren, pero hay muchas empresas que simplemente no tienen ingresos y eso lleva a una propagación de este shock que es bien complejo. Y por supuesto las condiciones externas se deterioran, vemos los commodities cayendo, las importaciones de todos los países estando más flojas. Entonces, con esta cosa básica uno se puede preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer en este ambiente? Y para eso creo que es iluminador un gráfico como este tipo. Básicamente es que no podemos hacer demasiado en el periodo inicial del shock. Aquí hay dos líneas teóricas. La línea azul es cómo venía el PIB, cómo va a caer y cómo va a continuar si hiciéramos las cosas muy bien. Y la línea roja es si las hiciéramos relativamente mal. Si se fijan, la gran diferencia de estas dos líneas se da en la segunda parte, que se juega hoy día, durante la cuarentena, y también se juega después. Y básicamente las grandes diferencias de estas dos formas de la recesión es que más empresas sobreviven en la línea azul, los trabajadores de verdad se guardan en la línea azul y por lo tanto puede ser más corta la cuarentena. Se mantienen los vínculos trabajador-empresa, aunque se suspendan, es muy importante que esos vínculos se mantengan en el tiempo para poder despegar pronto una vez que pasen los problemas. Y sin duda tiene que haber apoyo macroeconómico, especialmente en la normalización, algo en la cuarentena, como decía, el shock de demanda durante la cuarentena importa, aunque probablemente es más pequeño, pero sin duda es un gran tema hacia adelante. Entonces ese es como el marco para discutir en qué estamos hoy día, cuáles pueden ser las políticas apropiadas para esto. ¿Qué está pasando afuera? Bueno, afuera estamos aprendiendo varias cosas que complican un poco al mundo.
Lo primero es que hay que reconocer que este es un shock que por primera vez es tan amplio a través de sectores. Aquí hay básicamente dos series sobre China. Andrés ya se refirió al rebote importante que hubo en la manufactura en China. Básicamente, marzo se normalizó bastante. Él mostró un indicador que es un subconjunto de este. Pero acá les quiero mostrar en realidad lo que sucede, que creo que es más interesante, con el sector servicios. Porque en el lado izquierdo, donde tienen el sector manufacturero, si ustedes se fijan, la manufactura cayó tanto como cayó en el año 2009 en China, pero rebotó más rápido. Es una V corta muy angosta. Lo que esto lo hace un poco distinto ahora es que el sector servicios, que está al lado derecho, algo sufrió, se desaceleró en la crisis del 2009, pero ahora de verdad está sufriendo. Y esto es básicamente porque el lockdown funciona para todo tipo de empresas. El típico ciclo nuestro era más bien en el mundo, con comercio, con manufactura, con inversión. Comercio, me refiero a comercio internacional. Este funciona con malls, funciona con el jardinero, funciona con muchos más sectores. Y eso lo hace algo distinto y por lo tanto probablemente más profundo al final. Lo segundo es que es muy rápido. Este gráfico muestra simplemente las peticiones de seguro de cesantía. Este tipo de gráfico ha dado vuelta por todas partes, todos ustedes lo conocen, pero es impresionante lo rápido que subieron las peticiones de seguro de cesantía comparándolo con las recesiones previas que están marcadas con gris en este gráfico, ¿no? Entonces, hoy día salieron los números, salieron un poquito mejores de lo esperado de esta vuelta. Lo que está mostrando es justamente la rapidez, que esto es muy intenso en términos de velocidad. Posiblemente no sea tan largo, pero sí muy intenso. Lo tercero es que esto es simultáneo a través de los países. Pocas crisis han sido tan juntas a través de países. Como los demás ciclos duraban un año, partían unos meses antes, duraban unos meses. La verdad es que algunos países entraban antes, otros después. Hoy día estamos teniendo ya el PIB mundial cayendo en marzo, y probablemente abril sea peor. Y hoy día, igual que la crisis del 2009, abril va a ser incluso peor. Pero lo que me impresiona más en realidad es esto de que sea tan simultáneo en todo el mundo. El Fondo Monetario acaba de sacar proyecciones, probablemente ustedes vieron algunas ayer. Yo trabajé en el Fondo Monetario un tiempo y fui de hecho el chairman del comité de proyecciones, así como sé cómo se hacen las salchichas estas. Y las salchichas tienen harto de juicio, por supuesto, ¿no? Y lo que les quiero decir es que el fondo ex profeso hoy día creo que fue un poquito más allá de donde estaba el mercado, porque la experiencia del 2009 es que fueron muy detrás de la curva y muy poco realistas en sus proyecciones. Y hoy día creo que decidieron zamarrear un poco más el árbol para que haya reacciones de política más importantes. Bueno, lo que tengo acá, básicamente, al lado derecho, son las proyecciones del fondo para el mundo avanzado, el mundo en total y economía emergente y en desarrollo. Y como ven, es una B bien profunda. El PIB podría caer 3%. Y si uno compara esto mismo con lo que pasó en el 2009, se aprecian algunas diferencias, ¿no? Primera diferencia es que el mundo emergente está más pegado al mundo en desarrollo. Estamos más parecidos hoy día. Ha habido más convergencia. Y la segunda es que se espera hoy día un rebote, una caída mayor, pero también un rebote más fuerte. Si uno ve ahora esto mismo, pero a través de los tres grupos de países importantes del mundo, Estados Unidos, la zona euro y China, la verdad es que también se ve una diferencia bien importante en el sentido que China hoy día está mucho más desacelerado y China además, y esto tiene que ver con la sincronía, cae esta vez bastante. Si se fijan, en el año 2009 China hizo un estímulo tan fenomenal que básicamente no cayó. Y por lo tanto hubo la posibilidad de acolchonar el ciclo mundial por el mundo emergente. Acá la verdad es que el mundo está más sincronizado. Y por último, ¿qué pasa en Latinoamérica y qué pasa en Chile según el Fondo Monetario? Es bien interesante este gráfico, probablemente nunca lo habían visto. Yo, por lo menos, preparando la presentación, me di cuenta que la crisis del 2009, fuimos exactamente igual que Latinoamérica, en promedio. Es impresionante cómo el ciclo fue parecido, a pesar de respuestas de política distintas, características distintas. Hoy día el Fondo Monetario está esperando que lo hagamos marginalmente mejor en Chile. Ese marginalmente, como la caída es tan grande,
tampoco es tan pequeña, es casi un punto de diferencia, ¿no? Y con un rebote más significativo. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Están desplegándose políticas de todo tipo, las voy a revisar en un segundo más algunas cosas. Hay grandes discusiones en el Fondo Monetario de cuánto ampliar líneas de crédito a distintos países, porque la verdad es que los países hoy día están con poco espacio fiscal para hacer lo que tienen que hacer, y bueno, eso complica un poquito la respuesta de política. Una particularidad que estamos enfrentando ahora es que hay algunos líderes, digamos, que no son muy ayudadores de esto. Aquí pongo tres en particular de la región, AMLO, Trump y Bolsonaro, que la verdad es que no han sido particularmente ayudadores respecto de hacer las cosas que hay que hacer. Lo que nos hace ser estar un poquito más preocupados, ¿no? de qué va a ir pasando en la región. Pero al final, a pesar de lo que están diciendo, la verdad es que están actuando, y eso deja algo más tranquilo. Sí, hay que reconocer que Trump hace un poco más difícil que la coordinación internacional se dé. Bueno, paso ahora a la respuesta de política en Chile. En Chile la verdad es que se ha desplegado bastante el Estado. Primero déjenme partir con qué yo creo que se debería hacer. Lo primero, creo que, y aquí estamos un poquito tarde, es tomar medidas para que la cuarentena sea efectiva. Eso quiere decir que los ingresos tienen que llegar a la gente para que deje de trabajar, para que la cuarentena funcione. Voy a volver a criticar un poquito al gobierno en un segundo respecto de las lentitudes, pero acá la clave es que el bono de 50 lucas todavía no se reparte, ¿okay? Y eso complica que las cuarentenas sean efectivas. Lo segundo, y aquí se está avanzando, pero nos falta, y hay problemas mundiales de restricciones de oferta de lo que se necesita, es adoptar mecanismos para, una vez que uno salga de la cuarentena, no tener que entrar a otra. Yo les he mostrado las proyecciones del Fondo Monetario. Las proyecciones del Fondo Monetario son un escenario base, suponiendo que no hay un rebote de cuarentenas en la segunda mitad del año, ni tampoco un rebote de cuarentenas el próximo año. Y la verdad es que esos dos son riesgos importantes. Dependemos de las vacunas, por supuesto, pero también dependemos de poder testear, aislar, trazar, que es básicamente lo que hicieron en Corea, lo que hicieron en China, y en eso la verdad es que todavía nos falta en Chile. Hay dudas de datos, tenemos que meter mucho más inteligencia en términos de cuando uno levante las cuarentenas, cómo hacer que la gente pueda circular sin contaminar. En tercer lugar, creo que hay que apoyar a unidades económicas, esto es obvio, estamos avanzando en eso. Como les decía antes, hay muchas unidades económicas que entran en hibernación y para poder sobrevivir necesitan apoyo, no hay vuelta, si no van a desaparecer. Y por último, es bien importante que el gobierno tenga una política creíble, y subrayo creíble, en que todos creamos que vamos a tener una normalización posterior. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que hacemos hoy día, como empresarios, como personas, depende mucho también de cómo uno piense va a ser el próximo año. Si uno cree que el gobierno va a desplegar la política correcta post-distanciamiento social y vamos a normalizar la economía, las acciones hoy día, por ejemplo, cuánto queremos poner el hombro para salvar una empresa, va a ser distinto. Y por lo tanto, casi se dan aquí equilibrios múltiples, en que si todos creemos en una buena salida, vamos a hacer todo lo posible para que esa salida sea buena. Pero puede suceder que esto no sea creíble y al final tengamos un equilibrio malo. ¿Qué cosas hay que evitar a toda costa? Cuarentenas largas y recurrentes, son muy dañinas para la economía y también socialmente complejas. Y el segundo es bien obvio, que el PIB potencial no se nos caiga. O sea, hay que hacer este esfuerzo para mantener a las empresas vivas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Probablemente ustedes saben bien, no quiero entrar a los detalles, después si quieren podemos discutir algunas cosas de estos detalles, pero básicamente las grandes cosas son gasto en salud, pasar plata a la gente para que se quede en casa, lo que se hizo con el seguro de cesantía creo que es muy inteligente. Aquí un paréntesis, a veces criticamos mucho a Chile, pero creo que es de los pocos países del mundo que tiene prefondeado un seguro de cesantía. Los seguros de cesantía existen en muchas partes, pero son gasto fiscal. Acá tenemos un montón de plata ahí para poder hacer esto. Tenemos un montón de temas en impuestos, de suspensión de impuestos y algo de timbre y estampillas que ayudan, es liquidez. El tema de los bonos, que ya decía, va bastante lento, sobre todo los bonos más grandes que todavía no se legislan.
Y también está todo el tema de las garantías de crédito que se está legislando hoy día, que es una ampliación del FOGAPE bien importante y que creo que va a ayudar. Creo que esto se puede hacer de nuevo. La clave es echar a andar esto, como voy a mencionar en un minuto. ¿Cómo se comparan los planes fiscales de Chile con otras partes del mundo? Esta es una lámina bien artesanal, porque es bien difícil leer exactamente qué está haciendo cada país, ¿ok? Porque como se presentan las cosas es bien difícil. Voy a usar el caso de Perú un rato para ejemplificar eso. Pero Chile al menos yo lo tengo bastante bien calibrado. Y en Chile básicamente tuvimos un primer paquete y un segundo paquete. El segundo paquete amplía bastante el gasto efectivo, básicamente por los 2.000 millones de bonos, y estamos llegando a 6 puntos del PIB en redacción. Aunque bastante de eso son créditos, son garantías de crédito y especialmente postergaciones de impuestos, que en términos de gasto fiscal es poquitito. ¿Qué está pasando en la región? En la región los países básicamente no tienen fondeo para poder hacer nada. Y por lo tanto están haciendo muchas reasignaciones, pero si ustedes ven los esfuerzos de reacción son bastante pequeños. El único caso específico que está haciendo algo grande en teoría es Perú. Pero ¿por qué pongo Perú 1 y Perú 2? Perú 1 es lo que yo leo del Fondo Monetario, cuando ellos revisan, hay un tracker de todas las políticas del mundo de qué está haciendo Perú. Y Perú 2 es que uno lee de la prensa, que están haciendo un paquete de 12 puntos del PIB gigantesco. La verdad es que el paquete de Perú es difícil de leer con precisión, porque por ejemplo, sacó ayer tienen un CFA, ¿no? un Consejo Fiscal Autónomo también ellos, y ellos estiman que el gasto fiscal este año va a aumentar en 1 punto del PIB con las medidas anunciadas. O sea, de los 12, o de la barra azul que se anunció como de 7, en realidad es 1. ¿Okay? Entonces, de nuevo, cuesta mucho leer algunos de los paquetes. Es más claro en Estados Unidos y en Canadá, porque en estos países la verdad es que lo que se hace es destinar plata y después se ve bien el detalle de cómo se entrega, y los países desarrollados sí están haciendo paquetes fiscales grandes. De hecho, si uno ve las proyecciones de déficit en los países desarrollados, las proyecciones de déficit se amplían en casi 8 puntos del PIB desde el año pasado a este año. O sea, de 2019 a 2020, los déficits fiscales se amplían de menos 3 a menos 11, básicamente. Son gigantescos. El mundo emergente es bastante más pequeño eso. Se amplían en 4 puntos, básicamente de menos 5 a 9. Y Chile, de acuerdo a estas proyecciones, se amplía también en algo parecido, incluso un poco más pequeño. Entonces tenemos un paquete intermedio, diría yo. Creo que todavía es ampliable. Y es ampliable porque básicamente los créditos y postergaciones, especialmente las postergaciones, no cuestan plata. Es el interés tan bajito que tenemos hoy día por la postergación de impuestos. Y los créditos se van a ver en sus costos mucho más adelante. El presidente ha hablado que vamos a llegar a un déficit fiscal de 8 puntos del PIB. Lo estoy tomando como dado eso, pero creo que esa es una estimación muy conservadora. Creo que todavía no estamos ahí y ese 8 va a ser coherente con aún más gasto, a pesar de que los ingresos fiscales sufran mucho. Bueno, el Banco Central y la CMF han hecho varias cosas. Yo creo que el Banco Central ha hecho un poco más de lo que Andrés mencionaba en el sentido de hacer cosas grandes, porque está haciendo QE al final. Y voy a ir a eso rápidamente. Pero básicamente redujo la tasa, eso es bastante secundario en este momento, pero algo ayuda. Está básicamente aceptando nuevos colaterales que antes no aceptaba para dar liquidez. Paquetes de créditos, bonos bancarios, esas cuestiones, solo los bonos bancarios se usaron en el pasado, pero los paquetes de crédito es algo nuevo. Ahora, no se han hecho todavía, pero ya viene. Comprometió además líneas de liquidez que sean un espejo al tema bancario garantía FOGAPE, en el sentido que el Banco Central va a darle plata a los bancos a tasa 0,5, con 6 meses de gracia, para que sea un espejo de lo que van a hacer con la garantía FOGAPE. Y ha hecho bastantes cosas en dólares. Respecto de QE, lo que está haciendo el banco es comprar su deuda y prácticamente ya no queda deuda larga del Fondo Monetario, del Banco Central. Es bien interesante que por primera vez tenemos un spread, nada de chicos, son como 80 puntos base hace un par de días, entre un bono del Tesoro al mismo plazo que un bono del Banco Central. Esas dos cosas se transaban iguales.
hasta hace poco tiempo. Pero este efecto QE del Banco Central está provocando esta baja este gap entre medio. Próximo paso de esto, eventualmente, es que el Banco Central compre bonos estatales en el mercado secundario. Creo, sin embargo, que eso es bastante poco necesario en este momento, cuando las tasas del fisco están a UF más 0,5 a 10 años y a UF menos algo a 5 años. Ese QE ya como que no va a tener tanto efecto. Posiblemente sea necesario más adelante, pero hoy día no lo veo tan fuerte. Entonces el central ha movido las cosas. Creo que la CMF ha ido más atrás. La CMF ha sido muy cautelosa en sus movimientos. Hay un problema de guardar su autonomía, hay un problema de acción colectiva cuando son tantos consejeros. Y la verdad es que ha avanzado, pero ha avanzado menos que otras CMFs en el mundo. En algunos países simplemente la CMF le dijo a los bancos, ok, ustedes tienen que postergar cuotas y yo no les cobro provisiones, no les pido provisiones. Acá ha sido mucho más un tratamiento de darle incentivos y una conversación un poquito más suave, por ponerlo de alguna manera, con los bancos. Se ha avanzado, el gobierno al final se metió y el gobierno es el que está haciendo el acuerdo con los bancos, la CMF va un poco más atrás. La CMF también tiene que preocuparse del lado de los depositantes, por lo tanto tiene cierto sentido eso también, pero hay que reconocer que ha ido un poco más atrás. ¿Qué falta? Creo que por lejos falta implementar. Nosotros hemos hecho hartas cosas como país, pero las medidas no se despliegan todavía. Ya mencioné el bono 50 lucas, para qué decir los otros bonos. Yo he dicho públicamente que el diseño óptimo no existe. Aquí uno habla con un economista y va a tener un diseño distinto. Pero yo creo que es tiempo de apurarse en serio, porque si no, estas semanas que van pasando tienen demasiado costo económico para el país. Y lo otro que es preocupante es que tenemos que caminar hacia dar más facultades al fisco y controlar ex post. No puede ser que el Congreso vea hasta el último detalle de estas cosas que son complejas. No sé si ustedes vieron el paquete que está saliendo de ayuda a las aerolíneas en Estados Unidos, pero básicamente es una negociación Hacienda-Aerolíneas. Acá es bien difícil conseguir eso, porque el Congreso se va a querer meter a cada detalle ex ante, pero hay que tratar de empujar la idea de que esto sea distinto, porque si no es imposible de ejecutar. Segundo tema, la agilidad de los bancos. Yo ya dije que la CMF había tomado como la actitud más de acompañar y no hacer un arm twisting a los bancos. Los bancos sí se están comprometiendo más, pero todavía no tenemos una estandarización clara del proceso. Hay que hacer muchas cosas para que esto se mueva y sobre todo comprometer resultados. Creo que estamos arriesgando un poquito con spreads tan bajos en toda esta operación, pero lo que me preocupa más a mí es que al final del día se renegocian créditos que no era necesario renegociar, esa gama que sí era necesario queden colgando, y por supuesto, los que no hay que renegociar no se renegocian, pero sí que no lleguemos a la zona correcta. Está pendiente el crédito no bancario, mucho leasing factoring, crédito automotriz, crédito de retail, que aún no tiene solución. Hacienda entiende que tiene que dar una solución a esto, pero querían terminar con los bancos primero. Hay un problema bien grande también, tenemos de cuántas manos son capaces de hacer estas cosas en el Estado, y no son muchas. Y por último falta este tema de acordar un sistema para empresas grandes, ¿no? LAN, por supuesto, va a necesitar esto, pero podrían haber otras empresas también. El presidente Piñera propuso algo en el diario, muy entre líneas, digamos, pero a mí no me convenció nada esto de emitir una deuda super senior entre medio. Creo que trata mal a la deuda y muy bien a los accionistas. Creo que hay que investigar más que nos puede servir. Pero en fin, esto es lo que de verdad falta y creo que es importante empujar que esto vaya sucediendo. ¿Qué hacer con la agenda estructural y el estallido social? Yo creo que depende del tema. ¿Okay? Yo creo que en pensiones creo que es mejor avanzar. Sin el plebiscito encima, creo que se puede avanzar en esto. El gobierno y los equipos técnicos han avanzado un montón. Creo que se puede hacer y postergar el inicio de la ley, ¿no? Porque no tenemos la espalda hoy día de la economía para pagar más cotizaciones. Pero me preocupa que este tema ya está maduro y si esperamos
construir una nueva reforma, digamos que en 3 años más, mi proyección va a ser que esto va a ser otro paso hacia la heterodoxia más fuerte aún. Un diputado bien de izquierda en un momento dijo, ya, vamos a ir con esto, pero tengamos claro que en 3 años más vamos a encontrar que esto fue muy conservador. Y creo que hay que hacer esto, por eso mismo, porque estamos en una pendiente en que mientras más pasa el tiempo, más complejo es a tener una reforma que mantenga algunos pilares centrales del sistema, que básicamente es el ahorro. En salud no hay ningún espacio, el ministerio está colapsado, Mañalich está desgastado, además que es un tema que no está maduro simplemente. Este tema nos faltan 5 años para discutir y además la pandemia va a tener un montón de efectos en esto. Es distinto ver a Boris Johnson criticando el sistema de salud inglés por ineficiente y verlo después dándole gracias porque funciona bien. Entonces, esto va a tener cambios súper grandes y yo no tocaría este árbol de la salud. La carga tributaria creo que hay que ir pensándola para adelante, pero se puede pensar una reforma con calma, esto no se puede hacer hoy día nada. Pero es importante ir discutiéndolo porque vamos a tener un déficit fiscal grande y tenemos un sistema tributario hoy día que no es bueno y que requiere una pensada profunda. Y por último, yo creo que hay una oportunidad de postergar y repensar la descentralización. Ustedes saben que vamos a tener elección de gobernadores. Imagínense esta pandemia con gobernadores más encima. Habría sido bien difícil de manejar, y sobre todo gobernadores sin poder. Creo que tener 16 regiones es una locura. En fin, hay una serie de cosas para repensar la descentralización. Ojalá que exista la voluntad de postergarla y básicamente atarla a la discusión de la Constitución, porque cuántas regiones tener es una decisión bien central que debería ser parte de esa reflexión y no de ir a avanzar a elecciones ya, porque sí. Todo esto obviamente lo estoy haciendo más normativo en el sentido que no estoy haciendo una predicción de nada. Yo creo que va a ser difícil cambiar la descentralización, creo que en salud y en carga tributaria no va a pasar nada, y en pensiones le veo 50-50, digamos, si uno quiere hacer una proyección de que tengamos una reforma sensata a tiempo. En proyecciones, la verdad es que ustedes saben, es muy difícil hacer proyecciones, pero igual me tiro acá con mi escenario base. Yo creo que un crecimiento entre -3 y -4 para Chile este año parece un crecimiento bastante posible, más cercano a -4 que a -3. Hacienda, por supuesto, no ha hecho nuevas proyecciones, por eso tiene ese 1,3 ahí, que es el último que hizo el ministro Briones en la discusión presupuestaria. El banco, ese -12 quedó corto, pero yo entiendo que el banco no podía salir con un número tan malo, y yo creo que hicieron un ejercicio de esperar, dar malas noticias. El Fondo Monetario ya dije que se había tirado con un escenario global un poquito pasado, y la verdad es que no está tratando a Chile peor que el resto, al revés, no está tratando algo mejor. Entonces es su escenario global lo que manda. Yo creo que no hay mucho tema de inflación para el corto plazo, ni siquiera para el mediano plazo. Creo que vamos a tener holguras súper grandes, va a haber harto negociación salarial entre medio que va a ayudar. Si uno ve el tipo de cambio, esto está muy difícil de proyectar, ¿no? Pero el tipo de cambio, si uno lo ve en términos históricos, está bien depreciado. O sea, en los tiempos más complejos, pre-plebiscito, cuando partió el gobierno de Elwin, llegábamos a números como de 850 en tipo de cambio real de hoy día, ¿okay? A crosses de hoy día, a precios de hoy día. Y por lo tanto yo creo que vamos a tener en este escenario de más B corta que estoy mostrándole, más apreciación hacia adelante, pero vamos a tener un montón de ruido en los próximos meses, sin duda. Esto es más fin de periodo, el corto plazo. La verdad es que hay que ser muy valiente para jugar tipo de cambio. Si uno toma este escenario base de crecimiento y ya lo pongo a nivel mensual para que vean cómo se ve la situación, aquí hay un gráfico de crecimiento del IMASEC y un gráfico del nivel del IMASEC. Y es interesante ver primero el tamaño de las V respecto a lo que nos pasó en octubre. En octubre la verdad es que la economía cayó bastante, pero se recuperó muy bien. Fue impresionante, al menos para mí, lo rápido que se recuperó la economía. Por supuesto, faltaba la segunda vuelta, canal inversión, desconfianza, pero en términos de producción pura hubo un rebote grande. Yo creo que hoy día vamos a tener los próximos meses cayendo fuerte. Yo supongo un marzo en torno a -1, pero está por verse, abril ya -6, por lo que comentábamos antes.
Pero aquí viene quizás una parte importante, la recuperación ya empieza a suceder este año, ¿ok? Antes de octubre ya podríamos estar con crecimientos normalizados. Igual perdemos algo de PIB en nivel para siempre, ¿no? Como ven acá, no estoy suponiendo que volvemos a la trayectoria previa, pero sí es un rebote relativamente importante. La otra cosa interesante en esta proyección, al menos, ver la magnitud de la V del estallido social y esta otra, ¿no? Que esto es bastante más significativo, y eso que esto es coherente con este crecimiento de menos 3,8 es el preciso en este. Sectores. Yo no soy muy amigo de hablar de sectores porque es bien difícil saber lo que pasa en los sectores, pero aquí hice un gráfico simple para ver justamente que esto es tan difícil de ver, ¿no? Está lo que le pasó al crecimiento de distintos sectores 3 trimestres antes, en el pic de recesión, y 3 trimestres después, en la recesión de 1999, la crisis asiática, y en la recesión de 2009. Y se fijan, por ejemplo, la construcción sufrió mucho en la recesión de la crisis asiática, pero hay que pensar, ahí veníamos con una economía completamente sobrecalentada, un déficit externo que se ampliaba, era, qué sé yo, 4 o 5 puntos del PIB de déficit de cuenta corriente y más, y las proyecciones era que llegaba a 6. La economía crecía muy, muy fuerte y por lo tanto nos tomó muy mal parados. Y además tuvimos básicamente la reacción Massad, por ponerle un nombre, ¿no? Que puede ser un poco injusto, pero así lo llamó Rudy Dornbusch, ¿no? La recesión Massad. Y eso significó un aumento de tasa brutal, etc. Creo que la recesión del 2009 puede ser un poquito más clara respecto de la cuestión de sectores, y aquí se ve que es bastante uniforme, digamos, en que el comercio sufre mucho, el transporte, la construcción sufren más o menos parecido, también la manufactura. Quizá el sector que ha sido bien resiliente siempre es comunicaciones, y en esta vuelta, por cierto, va a ser incluso más porque es la forma que estamos usando todos, ¿no? Agro y minería, la verdad es que tienen bastante poco que ver con el ciclo, dependen de otras cosas. El rayo para suma acá, por cierto, el sector construcción y comercio creo que son, y transporte son los más complicados en este escenario, pero no creo que construcción sufra relativamente más que otros sectores, como lo hizo en la recesión del 99. La situación fiscal en Chile, dado lo que les contaba y suponiendo que vamos a llevar un déficit fiscal de 8%, es una situación bien distinta a la que estábamos acostumbrados. Este gráfico tiene 3 líneas, una azul, una naranja y una gris. La azul es la proyección, vamos a llamarla Felipe Larraín, porque es lo que llevó él al Congreso en septiembre del año pasado, cuando empezó la discusión presupuestaria. En noviembre, cuando terminó la discusión presupuestaria, fue la línea naranja, quizá la proyección, digamos, Briones, en el sentido de que él dice, bueno, con lo que nos pasó en octubre, esta es la nueva situación fiscal. Y si se fijan al lado derecho, donde está la deuda pública en vez de estabilizarse en 30, seguía subiendo bastante y se debía estabilizar en 40, en la proyección post-octubre. Hoy día, si es que de verdad llegamos a 8 y haciendo algunos supuestos, y esta es proyección gris en mi proyección hoy día, el gobierno está trabajando en sus nuevas proyecciones, es una proyección en que el déficit es mucho más amplio, se cierra más rápido en el corto plazo, pero la verdad es que va a costar cerrar ese déficit desde 4 para adelante por distintas razones, ¿no? Se pierde ingreso para siempre, va a costar cortar algunos de los gastos, y eso significa que tenemos una dinámica de deuda en que vamos a cruzar el 40% relativamente rápido, en el sentido de una pendiente. Por supuesto, tenemos cierto achatamiento gracias al crecimiento de la recuperación el año 2021, pero después sube. Y por lo tanto, este es un nuevo escenario. Yo creo que los mercados todavía no están preocupados de esto, pero yo me imagino que va a ser uno de los grandes temas nuestros post-COVID, ¿no? Es decir, cómo estabilizar la deuda. Esto implica un par de downgrades por lo menos hacia adelante. Yo en algunas otras partes he dicho, el desafío es no transformarnos en Colombia en lo fiscal. Colombia lo que hace es hacer reformas tributarias cada vez que las clasificadoras la amenazan con hacerle un downgrade que lo saca de grado de inversión. Yo creo que podemos parar nuestro problema antes de eso, pero si no hacemos nada, vamos a llegar a una situación como esa. Bueno, voy terminando.
Quiero mostrarle un par de aprendizajes que hay en la literatura. Están saliendo muchos papers muy interesantes respecto de macroeconomía y pandemias, teóricos, prácticos, de todo tipo. Y les quiero mostrar dos que son empíricos, que ayudan a poner algunos números y alguna dimensionaria de las cosas. El primero es un paper que sacó Robert Barro, que es un gran pensador del crecimiento económico, y lo que hizo básicamente es tratar de explicar qué le pasó a los países con la influenza hispana de 1918. Y lo que construye él básicamente es qué le pasa a los países. Por supuesto, si esto pasara hoy día, él dice, habría 150 millones de muertos, es tremendo toda la evaluación, pero lo quizás más interesante es ver que en ese caso, un país típico perdió 6% del PIB en el año. Y por lo tanto, uno puede pensar, bueno, la verdad es que es una mortalidad brutalmente grande. Hoy día vamos a tener menos, tenemos mejor sistema de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión es que crecimientos de los países típicos, digamos, de esta magnitud parecen súper exagerados. Y esto pone cierta tranquilidad respecto de cuán grave puede ser esto. Quizás la única luz amarilla acá es que sucede con el sistema financiero, ¿no? Porque el sistema financiero en 1918 no era desarrollado para nada, y es una de las cosas que hay que cuidar en esta vuelta. Pero sí es al final reconfortante ver que incluso en la influencia española tuvimos este tema de crecimiento que es grave, pero no es de la gravedad que uno podría haber pensado antes. El segundo trabajo que les quería mostrar, y aquí voy terminando, es que hay toda una discusión si las intervenciones estrictas sirven o no sirven. Y por intervenciones estrictas me refiero básicamente a lo que se llaman non-pharmaceutical interventions, que son lockdowns o cuarentenas o ese tipo de cosas. Y hay un paper bien interesante que acaba de salir, que mira qué pasó en distintas ciudades en Estados Unidos con la gripe española en 1918, y descubre primero algo muy obvio, que está al lado izquierdo, ¿no? Que hay una relación negativa entre mortalidad y cambio de empleo. O sea, los que tuvieron más mortalidad, las ciudades que tuvieron más mortalidad, les fue peor después económicamente. ¿Okay? Tuvieron un crecimiento del empleo más bajo. Ahora, estas mismas personas dicen, bueno, marquemos en verde y en rojo aquellas ciudades que tuvieron más medidas más fuertes y menos medidas fuertes. Y lo que se encuentra es que las medidas, la gente que tuvo, las ciudades, perdón, que tuvieron medidas más fuertes de cuarentena, lograron menos mortalidad. Eso es bien obvio, están al lado izquierdo en el gráfico del lado izquierdo. Y las que tuvieron más mortalidad en general, fueron más laxos también en sus medidas no farmacéuticas. Lo que es sorprendente, sin embargo, es el gráfico de la derecha, y que algo se ve ya en el gráfico del lado izquierdo, que es que aquellos que tuvieron efecto de estas medidas más fuertes, tuvieron un crecimiento del empleo entre antes y un año después de la pandemia más fuerte. O sea, básicamente no sufrieron económicamente más. La razón de eso es múltiple, ¿no? Todavía no sabemos todos los canales, pero al final del día ser demasiado poco cuidadoso con la pandemia puede hacer que uno tenga que ser incluso más fuerte, intenso en pocos días y hacer sufrir más la economía, o haya distanciamiento social posterior desordenado. Hay muchos canales, pero lo que se aprende de esto es que en realidad, como ellos dicen, fue la pandemia la que deprimió la economía, no la intervención del sistema público de salud. Finalmente quiero concluir con unas poquitas cosas como ideas centrales. Y estas ideas son las siguientes. Primero, que estamos viviendo un ciclo bien particular. Es rápido, es coordinado, intenso, como veíamos, y básicamente gatillado por decisiones de la autoridad. Segundo lugar, y esto es clave creo yo, las políticas públicas de intervención macro, micro, tienen un rol particularmente importante en cómo se determina la recuperación. Esto no es habitual, la política macro sufre mucho en los ciclos habituales de no tener demasiada atracción. Yo creo que hoy día se juega mucho en política pública, y por lo tanto puede ser una B intensa, sin grandes costos en el mediano plazo, si la respuesta es la apropiada. Creo que en Chile la respuesta parece apropiada en diseño, pero ha sido muy lento en el despliegue.
Y especialmente nos estamos demorando en lo que se llama llegar a la punta en la jerga bancaria, ¿no? Llegar al cliente final. Y por lo tanto hay que apurar el paso. Más aún, son muy asimétricos los errores acá. Y creo que es mejor pasarse que quedar corto. Es mejor tener más que menos en el fondo. Y yo creo, y estoy más bien seguro, que lo que podemos hacer mucho mejor que el promedio del mundo. Tenemos cosas bien especiales, tenemos espacio fiscal. No todos tienen el espacio fiscal, muy pocos en realidad tienen el espacio fiscal que tiene Chile. Tenemos RUT. Tener RUT es una cosa rara en el mundo y ayuda muchísimo para esta situación, para poder desplegar medidas de todo tipo. La situación nos va a dejar con más deuda, pero creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Y por último, creo que tenemos que reconocer con harta humildad que hay mucha incertidumbre en esto respecto a una segunda ola de contagio, pero en la medida que sea una sola ola y se toman las políticas apropiadas, como dije, el rebote deberá ser relativamente rápido y por supuesto pasa lo mismo si hay vacuna o un remedio. Muchas gracias. Feliz Andrés, entonces, de tomar algunas preguntas ahora. Muchas gracias, Rodrigo. Quizás poco elegante que te lo celebre de brillante, aguda y completa la presentación, pero destaco también, que era parte de nuestra expectativa, la mezcla con mucho sentido y tino político sobre lo que es posible y no posible. Así que nuevamente muchas gracias. Bueno, igual nos va pillando en algo el tiempo. Muchas gracias, llegaron muchas preguntas y aquí el comité editorial nos mandó 5, la verdad que 6 preguntas, pero voy a tratar de, la voy a leer todas de un viaje, Rodrigo, y a ver si nos damos unos 5, 8 minutos más que ya nos pilla la hora y tú las tomas. A ver, podría leerlas literal, pero voy a mezclar un par. Eh, Pregunta tanto Axel Christensen como Enrique Méndez. ¿Qué crees que pasen con los downgrades a nivel global, con todos los países aumentando deuda fiscal? ¿Y qué tan relevantes irán a ser para la fijación de precios de los bonos soberanos? Y, primo hermano de este tema, ¿cuál es la percepción de riesgo que debería tener la banca internacional presente en Chile? Y si es que eventualmente ese riesgo, esa apreciación, difiere en los bancos nacionales. Esa sería una pregunta fundida. Una segunda, ¿qué rol debieran cumplir las AFPs, si es que deben cumplir algunos, en la recuperación de la economía y el apoyo a las pymes? Pregunta tanto financiera, económica y, por supuesto, política. Otra pregunta más o menos específica también para las AFPs, respecto, digamos, de si es que deberíamos ver algún tipo de cambio en el asset allocation, componente renta variable, renta fija y fondos alternativos. Esto también a propósito de la noticia conocida ayer que se aumentó el cupo para los activos alternativos. Hay una cuarta pregunta, bastante macro, algunos temas los tocaste, que lo pregunta Lawrence Goldborn, y básicamente, a ver, la leo literal. Cuando todo esto pase, seremos un país más pobre, ciertamente más endeudado. ¿Qué niveles de deuda PIB proyectas para el 2021? Bueno, eso se toca, pero dice, luego también de aplicar medidas de la agenda social que igual vendrán, ¿qué pasa con el año 2023, 2024, etcétera, más adelante? Y pregunta también por expectativas de clasificación de deuda para el mediano plazo. ¿Peligra nuestro investment grade? Y por último, Matías Stay hace otra pregunta interesante que lo tocaste tangencialmente, Rodrigo, pero ¿cuál debería ser la respuesta óptima para ayudar a las grandes empresas? Como ejemplo LATAM, pero también hay bastantes otras. La palabra es suya, señor Valdés. Muchas gracias, Andrés, por el resumen de las preguntas. Son todas muy buenas preguntas. No sé si tengo buenas respuestas, sin embargo, para varias de ellas, pero déjenme tratar algunas cosas. El tema de los downgrades globales es sin duda algún tema, pero hay que ver también que creo que en esta etapa la deuda privada va a estar más baja al final. Entonces hay una recomposición, igual que en el 2008, como un deleveraging del mundo privado y un leveraging del mundo público, ¿no? Y eso creo que es la respuesta natural en estos casos. No estoy seguro que vaya a haber downgrades tan masivos en el sentido que al final siempre va a dar un triple A en alguna parte y por lo tanto
Vamos a tener downgrades de economías emergentes, sin duda, pero me imagino que las clasificadoras van a ser bastante poco preocupadas con el mundo más de punta desarrollado, Alemania, Estados Unidos, etc. En cualquier caso, al final del día, más allá del tema credit ratings, yo creo que una gran pregunta es qué va a pasar con las tasas de interés de mediano plazo o de largo plazo. Y acá les puedo contar de otro paper histórico que ha visto, lo que tienen ellos son tasas de interés real de mundo desarrollado, Inglaterra especialmente, de muchas décadas, muchos, en realidad siglos. Y lo que encuentran es que después de las pandemias sucede algo bien distinto a después de las guerras, que digamos 10 años después, las tasas de interés, cuando hay guerra, suben. El mundo está endeudado, crece mucho y las tasas son altas. Después de las pandemias, en realidad, ven tasas de interés más bien bajas, lo cual ellos asocian a bajo crecimiento. Entonces, es posible que hacia el largo plazo tengamos menos crecimiento y que las tasas se mantengan bajas, según este relato más histórico, ¿no? Yo creo que sin entender todavía por qué las tasas de interés eran tan bajas hace 3 años, me cuesta tener una historia muy buena de por qué van a ser distintas adelante. Yo planearía que van a ser bajas por ahora. Y de hecho son bajas factualmente para el fisco. Cuando el fisco se endeuda de nuevo 10 años a UEF más 0,5. Pucha, ¿cuánto va a ser el crecimiento en los próximos 10 años en Chile? Supongo que va a ser más de 0,5. Y por lo tanto la razón deuda PIB es controlable bajo esas condiciones sin tanto esfuerzo. El tema bancario es bien interesante. Yo creo que lo que estamos viviendo es que todavía no vemos completamente cómo este riesgo pandémico se mete en los bancos, en Chile y afuera, y por lo tanto creo que todavía queda que más que pase de eso, porque van a verse las carteras afectadas en muchas partes, ¿no? Entonces no me atrevo a decir que vaya a haber una diferencia tan grande de visión interna-externa. El tema de AFP más en general, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de obligar a las AFP a invertir de una manera que no sea en beneficio directo de sus afiliados al final del día. Y por lo tanto, creo que tienen algún rol para jugar en el mundo del crédito no bancario, pero no de tomar demasiado riesgo en ese mundo. Y por lo tanto, eso tiene que estar cruzado con garantías estatales y con acciones bien claras de seguimiento. Yo me imagino que las FP son importantes en esto porque hay que poner esta liquidez en este mundo eh, no bancario de crédito, ¿no? Y no veo los bancos tan interesados en eso. Al final es una competencia para ellos. Y este mundo de crédito no bancario no va a acceder al Banco Central. Y por lo tanto, la liquidez de la AFP puede servir. Pero de nuevo, requiere un ajuste bien importante de garantías para que esto funcione. En términos del asset allocation de las AFP, aquí yo soy bastante más heterodoxo, fíjense. Yo creo que si las tasas largas subieran en Chile, y dado donde está el dólar, yo no veo una buena razón para que las AFP no compren mucho más deuda chilena. Yo espero que lo hagan solos, si es que subieran las tasas de nuevo. Pero imaginemos el tipo de cambio en 8.50, 8.80 y la tasa larga a 10 años en UF más 4. Yo creo que para los afiliados ese es como un no-brainer de una inversión. Y por lo tanto, porque además que si hubiese un problema ya serio fiscal en Chile en el largo plazo, el tema de la AFP ya es bastante más secundario. Entonces, realmente para la suma, creo que esa allocation se debería dar. Y cuando yo hablé de algo heterodoxo, yo antes, por ejemplo, de estar preocupado del balance del Banco Central y hacer que compre más cosas, prefiero tratar de orientar con regulaciones el asset allocation de la AFP, no respecto de las pymes, de nuevo, sino que mucho más respecto de Chile versus el resto. Nuestra deuda va a subir, yo mencionaba que vamos a pasar el 40% con holgura, pero tengamos perspectiva, el mundo desarrollado en promedio va a tener el próximo año 122% según el Fondo Monetario, en promedio. Estados Unidos mucho más lejos, más que 100. O sea, el 80% que se usaba en Maastricht está completamente sobrepasado. Y el mundo en desarrollo y emergente va a tener 62%, según el Fondo Monetario. Entonces, que nosotros lleguemos a 40, 45, creo que no es un tema tan complejo. Grandes empresas, yo no me siento muy experto. Yo creo que aquí los banqueros de inversión son los claves de sentar en la mesa y buscar alternativas.
yo creo que hay que cuidar mucho en una intervención varias cosas. Primero, no se puede esto discutir en el Congreso, uno no puede hacer una ley de intervención, tiene que darle facultad al gobierno. En segundo lugar, esas facultades tienen que tener contrapesos, transparencia posterior, mucho control, etc. En tercer lugar, creo que hay que tratar de hacer que el equity pague más que la deuda al final del día. ¿Sí? Ese es el diseño, ¿no? Entonces el diseño tiene que mostrar eso. Y por último, creo que va a ser necesario poner plata pública, pero esa plata pública tiene que tener un exit fácil. Yo creo que es muy complicado que nos pille una intervención en un par de años más en una discusión más de propiedad estatal y que se meta gente estatal al manejo de las empresas. Creo que no está la capacidad para hacer eso y por lo tanto cualquier intervención tiene que ser bien clara respecto de ser un socio bastante pasivo, con algunos derechos políticos para cuidar que los dividendos, para aprobar, qué sé yo, algunas cosas, pero la administración tiene que quedar en manos de la gente que sabe hacerlo. Eso yo diría que son como los contornos para una solución. Yo creo que la etapa ahora es hacer la discusión política más clara, y eso va avanzando. Hay cada vez más senadores, por ejemplo, de acuerdo con que hay que empezar a pensar en los contornos para una eventual intervención. Eso, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, espero y confío, la verdad es que creo que seguro que los asistentes han quedado con los mejores elementos de juicio para sus decisiones. Esperamos haber colaborado en eso. Quiero agradecer su presencia y también destacar y agradecer el trabajo de colaboradores de Frontal Trust que hicieron esto posible. Muchas gracias y entonces damos por terminado este webinar. Gracias a todos nuevamente.